We support standing together for nutrition because we need evidence to inform policymakers and society how the COVID pandemic affected health and nutrition of children and pregnant women. United, Juntos podemos, en este tiempo cambiante en el cual COVID está afectando a todos los sistemas, evaluar exactamente el impacto que la COVID está teniendo en la nutrición alrededor del mundo para poder responder inmediatamente. Yo seleccioné la palabra desnutrición porque me parece que es la que mayor impacto tiene. Los niños son el futuro. Y hay 283,000 niños adicionales que están sufriendo desnutrición a causa de la pandemia. Y no estamos hablando de números abstractos, sino de niños reales, que si no hacemos algo ya, no van a llegar a cumplir 5 años de edad. La COVID ha exacerbado la desigualdad para los niños y las mujeres en muchísimos países. Nosotros creemos que la promoción y la defensa de su protección es algo que tenemos que promover después de la pandemia. Evitar los retrocesos. Tenemos que tomar acción ya mismo para evitar desandar todos los avances que hemos logrado en los últimos tiempos a consecuencia de la pandemia de la COVID y de la crisis climática. Mi palabra para Juntos por la Nutrición es precisamente juntos. Países y comunidades alrededor del mundo tienen que trabajar juntos, actuar juntos en respuesta a la crisis de la COVID-19. Tenemos que actuar con urgencia para poder apoyar y ayudar a los más vulnerables de los países de medios y bajos ingresos que están expuestos a la desnutrición y a las consecuencias que afectarán a generaciones futuras, por lo cual es que tenemos que, en respuesta a la pandemia y al mundo post-pandemia, tenemos que actuar juntos, porque juntos podemos. Well, hello everybody. Bueno, hola a todos. Espero que me puedan oír bien y que me puedan ver también. Estamos aquí hoy en este evento organizado por Juntos por la Nutrición. Es un webinario que es parte de las charlas sobre salud de la OMS, preparadas como parte de la preparación para la cumbre en sistemas alimentarios de las Naciones Unidas que se va a realizar en septiembre en la sede de las Naciones Unidas durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nunca hemos tenido una cumbre sobre sistemas alimentarios y es una cumbre que va a suceder justo antes de otra cumbre fundamental, que es la cumbre sobre la nutrición para el crecimiento que se va a realizar en Japón a fines del año. Pero también porque otra de mis funciones que tal vez les interese es que yo soy representante especial de la director general de la OMS ante la situación de la COVID-19, es que me permito recordarles a todos que este trabajo
de respuesta que estamos haciendo es fundamental para poder garantizar que aquellos que estén más afectados por la pandemia de la COVID vean protegida y fortalecida su nutrición. La pandemia está, de hecho, generando más desnutrición y más sufrimiento. Y lo que vamos a hacer en nuestro webinario de hoy es justamente analizar la relación entre la COVID y la desnutrición, entender cuáles son los efectos que implica y qué podemos hacer de aquí en adelante, porque la pandemia todavía está muy lejos de haberse terminado y tenemos que tomar acciones lo antes posible para poder garantizar el cuidado, la atención y la nutrición de aquellos que están mayor expuestos al riesgo. En primer lugar, quiero que todos sepan que estamos grabando este webinario. En segundo lugar, vamos a compartir esta grabación en YouTube momentos después de haber terminado nuestro webinario, además de que se está transmitiendo esto por YouTube. Esto significa que este webinario es público. Tenemos interpretación simultánea que permite que ustedes puedan oír la presentación en inglés, español o francés. Y las instrucciones para poder oír a los intérpretes están ahora puestas en el chat. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas hacia el final del webinario. Voy a tomar sus preguntas. Tenemos un sistema ya organizado para poder recibir sus preguntas. Así que las preguntas que ustedes quieran hacerle a los panelistas las tienen que hacer utilizando la opción de Q&A, ¿sí? De preguntas y respuestas en el menú de Zoom debajo de sus pantallas. Y pueden ustedes también votar sus preguntas preferidas. Si ven una pregunta que en esa sección que es visible para todos, que les interese, que les gustaría que se responda, por favor, denle su voto y vamos a tratar de contestarla junto con todas las demás. Pero bien, estamos aquí en nuestro foro organizado por el Foro de Micronutrición y GAIN, que también nos asiste en la organización de este evento para poder generar mayor sensibilidad sobre la importancia de invertir en nutrición. Así que, bien, empezamos con nuestro webinario. Pero antes que eso, les quiero mostrar una diapositiva donde está la imagen de la fotografía de Saskia Ossendap, que es la directora del Foro de Micronutrientes y la persona responsable de que todo esto se haya podido organizar. Tiene 25 años de experiencia en nutrición internacional, asistiendo tanto en el sector público como el sector privado. Y además es profesora especial invitada en nutrición y salud en la Universidad de Wageningen. Ha estado en su carrera en Bangladesh, trabajando en el Centro Internacional de Investigaciones sobre enfermedades dietarias y también es líder en Unilever sobre la investigación en nutrición infantil. Además, colabora con una serie de ONGs internacionales, así como con el sector académico y de investigación, además de haber sido una persona muy influyente en mi propio desarrollo profesional, ayudándome a comprender la importancia de la nutrición en el desarrollo internacional. Así que no podemos tener una persona más idónea para que nos haya asistido en la organización de este evento. Muchísimas gracias, Saskia. La oímos. Gracias, David. Muy lindas sus palabras y me da muchísimo gusto poder ser parte de este evento tan importante. Y quiero decir, para comenzar, que el consorcio Juntos por la Nutrición se estableció el año pasado con el comienzo de la pandemia en marzo y en abril, porque teníamos mucha preocupación dentro de la comunidad nutricional sobre los efectos que la COVID podía llegar a tener sobre la desnutrición. Así que este
consorcio se conformó en respuesta a esta preocupación para poder recabar evidencia y tener también un abordaje más holístico en la respuesta internacional para poder responder a esta crisis de los sistemas alimentarios, sanitarios y también económicos, así como nutricional. Así que Juntos por la Nutrición, sobre los impactos que la COVID podía llegar a tener, que se hicieron a principio de año, teniendo en cuenta las disrupciones a los sistemas alimentarios, la distribución de alimentos, así como también los servicios sanitarios y las proyecciones económicas, así como los efectos de la crisis de la COVID sobre la nutrición materno-infantil que se hicieron siguiendo modelizaciones para los 3 años 2020, 21 y 22, con 3 escenarios diferentes basados con asunciones que se hicieron el año pasado en el 2020 sobre cómo la pandemia y los esfuerzos de mitigación sanitarios, sociales y económicos se plantearon en escenarios más positivos, moderados y más negativos. Y lo que tenemos para decir en el 2021 es que la pandemia no se ha terminado. Seguimos sin tener información en tiempo real sobre el estado de nutrición, simplemente porque muchísimos países no tienen la capacidad de establecer e implementar servicios dentro de sus fronteras, dada la situación mundial. Pero sí tenemos información estimativa que podemos utilizar para poder analizar los efectos de la pandemia sobre la desnutrición y teniendo en cuenta que estas predicciones son muy conservativas, podemos decir que hay unas 50 millones de personas que se han visto sumidas en la pobreza solamente desde el año pasado hasta el día de la fecha, en nuestras estimaciones más conservadoras, como dije. También sabemos que la crisis de la COVID afecta principalmente a las mujeres y a los niños, que son los más vulnerables, y que las disrupciones al suministro de alimentos, tanto de vegetales, de frutas, como alimentos de origen animal, está afectando la producción y el consumo de estos alimentos. La UNICEF ha notado el año pasado que ha habido una disminución de un 30% en la disponibilidad de alimentos y servicios sanitarios que afecta, como dijimos, principalmente a las mujeres y a los niños, el acceso a alimentación adecuada, vitaminas, minerales necesarios, que también ha visto más de un 50% de disrupción de los sistemas de distribución de alimentos solamente en la segunda mitad del año pasado. Así que lo cierto es que hoy, a más de un año del comienzo de la pandemia, la situación es realmente acuciante, especialmente en los países con gran cantidad de población, como en el sureste asiático, donde la pandemia está generando un déficit nutricional mucho mayor de lo estimado. Así que nos estamos adentrando ya en nuestras predicciones más pesimistas. Estamos ya hablando de más de 13 millones y medio de niños no nacidos, así como unos 6 millones de niños malnutridos, desnutridos y unos 283 muertes adicionales de niños alrededor del mundo, así como una gran exposición de las mujeres embarazadas y unos 41 millones de personas adicionales que no puedan simplemente costear una alimentación equilibrada. Sabemos que la desnutrición no solamente afecta, como dijimos, a mujeres y niños, sino también a los migrantes, que los hace más vulnerables a, por ejemplo, sufrir enfermedades y problemas de salud. Así que todos estos casos adicionales de desnutrición infantil no solamente son terribles para los niños mismos, sino que estamos hablando de 44 mil millones de dólares de pérdida económica alrededor del mundo en consecuencia. Por lo tanto, poder generar
esfuerzos de mitigación, especialmente en aquellas regiones del mundo donde hay altos índices de desnutrición, para que desde la respuesta que tengamos podamos mejorar no solamente el nivel de nutrición, sino también, por ejemplo, el efecto que pueden tener los programas de vacunación en poblaciones que estén más sanas, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que lo último que acaba de mencionar Saskia es la clave de todo esto, y es que se invierta en la buena nutrición. Esa inversión tiene que ser parte de la respuesta en la recuperación post pandemia. Tiene que poder invertirse en esta nutrición, siempre teniendo en cuenta que hay millones de niños que están sufriendo justamente por esta falta de acceso a una alimentación adecuada. Así que muchísimas gracias, Saskia, por este panorama general de cuál es la situación, que explica por qué hace falta que tomemos acción de inmediato. Pero bien, vamos a pasar ahora a Sean Baker, que tiene ya más de 30 años de experiencia trabajando en nutrición dentro del ámbito de la salud pública y que actualmente es el nutricionista en jefe de la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, USAID, para, como asesor de nutrición, pueda desarrollar la estrategia general del Centro Estadounidense para la Nutrición, que está al centro de la construcción de resiliencia a través de la seguridad alimentaria, no solamente con su trabajo desde USA, sino también en la colaboración y la búsqueda de financiación para poder establecer iniciativas en terceros países. Sé que John es una persona muy generosa, muy cálida, muy efectiva en su trabajo y muy bien conectada en el mundo de la nutrición. Así que nos da muchísimo gusto poder darle la bienvenida aquí en nuestro webinario. Bien, muchísimas gracias, David, por una presentación tan generosa, y muchísimas gracias al consorcio Juntos por la Nutrición por organizar este evento y por haberme invitado. Yo siempre prefiero comenzar indicando por qué la nutrición es importante, porque aquellos individuos, aquellas madres y sobre todo aquellos niños que estén desnutridos van a tener su vida estancada y no van a poder avanzar eh, o desarrollarse. La opción de decir, primero resolvamos la pandemia, después resolvemos la nutrición, no es una opción viable, no es algo que podamos aceptar ni hacer. Tenemos suficiente evidencia, base de evidencia que nos muestra que esto no es una opción. Tenemos desde toda la serie de nutrición que publicó The Lancet desde el 2018, con todas las especificaciones de los objetivos nutricionales que tienen el apoyo de las organizaciones internacionales. También tenemos las primeras iniciativas de financiación en nutrición con la serie de eventos y convenciones que se realizaron en Londres en el 2019, así como toda esta trayectoria positiva que nos fue marcando un avance que no es suficiente, pero que sí al menos nos tiene dirigiéndonos en la dirección correcta. Y aún así, y aún si estamos bien encaminados, lo cierto es que el avance que hemos visto no es necesario. Lo único que sí podría decir es que, si bien el avance que hemos hecho no es suficiente, sí podemos decir que lo que sí sabemos es que el avance que hemos hecho nos muestra que sí es posible, porque ahora sabemos qué se puede hacer, qué funciona, cómo lo podemos hacer y qué necesitamos para lograrlo. O sea, ya tenemos suficientemente camino andado para poder saber cómo tenemos que seguir. Así que, como decía David, poder posponer la solución y el trabajo sobre nutrición hasta que se resuelva la pandemia no es una opción viable. Estamos parados frente a la posibilidad de desandar una década entera
de avances. Sin embargo, las proyecciones no son el destino seguro. Es una tendencia que nos está saltando la alerta de lo que tenemos que modificar para poder mitigar los impactos de esta pandemia, para poder proteger la nutrición de los niños y de las mujeres y para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la OMS. Tenemos que modificar nuestra experiencia. Tengo una experiencia en la Cumbre Mundial de Nutrición del 2017. Stage of the promises we have made to women and children to deliver on nutrition. And she said, as a mother and a grandmother, and I quote, "You can never break a promise to a child." And as David, you've laid out at the beginning. Y David, aquí has visto cómo hemos tenido grandes oportunidades para mantener nuestras promesas a los niños. La cumbre de Naciones Unidas, también la de para nutrición para los niños, están ya en Bangladesh, Guatemala, Nigeria, Pakistán y Senegal. Ya están en la acción en el diciembre de 2020. Nosotros nos encontramos en una posición de elevar la nutrición como un elemento fundamental y no un elemento de competición de todo lo que queremos alcanzar. Y vemos cuál es el costo de la inacción puede generar. Por lo tanto, tenemos que avanzar y todos en esta llamada y tener una agenda más amplia para asegurarnos que las proyecciones que no son nuestro futuro, que podamos luchar contra ese futuro y hacer un futuro mejor para nosotros. Gracias, David. Sean, ¿qué estrella? Bueno, te puede ser que nos recordamos de proyecciones no son el destino, y eso es por eso que es tan importante, porque tenemos estas proyecciones y efectivamente nosotros estamos seguros que están muy cercanas a la verdad, pero el punto es que podemos actuar y podemos prevenirlas de ser el destino. Entonces, ¿te gustaría seguir? Yo creo que levantar de las manos es algo que... Entonces, por favor, compartan sus pensamientos de lo que Sean dijo, porque nosotros queremos tener material para llegar a las preguntas y respuestas en el chat y a partir de ahí podemos construir. Ahora vamos a pasar a nuestro siguiente panelista, Megan Klein, de la división de plataforma. Ha ayudado en el Global Affairs Canada y se encarga de la nutrición en su departamento, responsable de los compromisos internacionales en inversiones, en las infecciones, nutrición y también las plataformas globales de salud, incluyendo Gavi y la Alianza de Vacunas, que es excelente tenerla aquí. Por lo tanto, gracias, Megan, por estar aquí. Y ahora el uso de la palabra para que nos dé nuestros buenos días a todos y a todas. Es un gran placer estar aquí con ustedes y para poder compartir la perspectiva de Canadá con la importancia de la nutrición. Es un elemento crítico en términos de nuestra recuperación, porque Canadá... Nosotros sabemos que la nutrición está en la pandemia y sabemos que la pandemia también se está exacerbando en las desigualdades y de lo que nos ha mostrado. Y también sabemos que las mujeres y niños también se encuentran con ese impacto. Esto nos ha mostrado que tenemos el gran costo que la nutrición los programas en las mujeres, niños y las poblaciones vulnerables no pueden dejar de ser prioridad. La crisis económica está aquí porque requeremos una inversión y también toda la participación de todos los sectores. Quiere decir que cada dólar que invertimos en salud, género y crecimiento económico, sabemos que esto también ayuda al sistema inmunológico y esto también es crítico para el sistema inmunológico y claro que ayuda a la recuperación. Nuestra respuesta de COVID es para que sea buena, efectiva. La buena nutrición tiene que ser un punto principal. La gran campaña de vacunación está en curso
Y esto nos ayuda a tener para poder ayudar una intervención, sobre todo en los países de bajos recursos, y cómo podemos tomar la ventaja de este momento y cómo podemos apalancar la inversión para poder traer la nutrición en la comunidad, cómo podemos asegurar que puedan reconocer las deficiencias nutritivas o nutricionales y que tengan el cuidado que necesitan. Tenemos que tener esa referencia para los que necesitan más, los mujeres y las niñas que trabajan en los campos y que también están en los cambios, en los mercados de alimentos. Tenemos que reducir esta brecha para poder asegurar este sector, para generar también los datos evidentes, para tener estas políticas claras, porque los que sufren de hambre y encontrarlos en donde se encuentran y hacer estas soluciones personalizadas, porque para trabajar de cómo la pandemia ha afectado, ha sido un punto principal para poder ayudar a reducir la brecha en todos los sectores y también las partes interesadas para poder encontrar la mejor solución y todas las soluciones para los retos de la nutrición que tenemos ahí. También la existencia de lo que tenemos no es suficiente porque tenemos que tener todas las ganancias que tenemos de nuestra parte. Canadá está comprometida para poder proporcionar la nutrición para todos los más vulnerables, como las niñas y las mujeres, como ya se mencioné. Nosotros tenemos el programa, el lanzamiento del programa, que tenemos más de 3.000 millones de dólares. Canadá también tiene hizo una inversión para la intervención en los próximos 5 años en la nutrición, y nosotros tenemos esos compromisos, incluyendo los servicios como los suplementos micronutritivos, también la lactancia, la educación en la lactancia y también cómo se enfrenta la pandemia. Y los invitamos a que se unan con nosotros porque a partir de ahora y hasta diciembre tendremos esas actividades. Tenemos mucho que trabajar y eso nos va a asegurar que la nutrición va a ser una prioridad para la recuperación de esta pandemia y que el derecho de las mujeres y los niños va a ser para el bienestar de todos. Muchas gracias, David. Gracias, Megan Kane. Bueno, eso fue excelente y algo que me encantó fue cuando Megan dijo, sí, estamos en el medio de la campaña mayor de inmunización que hemos vivido. Esto es una campaña gigante, es una campaña global con vacunas que tal vez van a tener que ser adaptadas. ¿Y qué oportunidad tenemos? Así como lo sugirió Megan, pensar en la nutrición, en interacciones que van a ocurrir durante esta campaña de inmunización. Gracias, Megan. Gracias por el apoyo de Canadá por las inversiones en la nutrición que tienen tanto valor. Ahora vamos a pasar a una conversación entre las voces que han trabajado en la nutrición en diferentes lugares y son personas que yo conozco bien y estoy tan feliz que están aquí. Les voy a presentar a todos. Y mientras discutimos, ¿qué es lo que van a decir? ¿Qué es lo que están haciendo en sus países para integrar la nutrición en un abordaje holístico para la respuesta a COVID-19? Por lo tanto, voy a presentarles a los siguientes panelistas. En primer lugar, el secretario Mr. Lokman Hossain Mia, que se encuentra en el Ministerio de Salud de Bangladesh. Después tenemos Shweta Kandawal, que es en la Fundación Pública de India de Salud, Abdullah K., que se encuentra en el Consejo Nacional de Nutrición, de Desarrollo de Nutrición, y Bernice Cunningham, que también es una voz joven de Nicaragua. Él va a hablar en español, Abdullah en francés, y después vamos a tener ese panel en varias lenguas. Por lo tanto, recuérdense en su Zoom, van a darle habilitar para accesar a la interpretación si lo decidan. Se encuentra en la parte de abajo de la pantalla que parece es una representación del globo y dice interpretación, y si hacen clic ahí, haciéndolo en ese momento, le va a dar la opción de los idiomas inglés, francés y español. Háganlo y les
me voy a asegurar que les voy a decir cuándo vamos a cambiar el idioma, porque así pueden tener su lengua seleccionada. Bueno, vamos a preguntarle a todos nuestros panelistas si ellos pueden en una palabra. Claro que puede ser una o dos palabras que nos digan un poco cómo ellos ven la nutrición y cómo se construye la nutrición dentro de la planificación de la respuesta del país en los países que ellos trabajan. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo la nutrición entra dentro de la respuesta de COVID-19? Por lo tanto, para reducir las palabras, entonces cada panelista, vamos a ir uno por uno, ¿cómo describirían la nutrición durante la pandemia de COVID y cuáles son los retos que enfrentan? Y si rápidamente después vamos a volver a los comentarios con más tiempo. Por lo tanto, primero, secretario Lockman, por favor, rápidamente, ¿nos podría presentar sus respuestas ahora? Muchas gracias, señor David, excelencias y delegados, señoras y damas y caballeros. Bueno, les deseo un buen día a todos. Bueno, para mí es un honor y les agradezco mucho por la invitación de este evento de nutrición dentro de la cumbre de nutrición y el efecto de la pandemia y cómo la nutrición entra dentro de las políticas. Bueno, Bangladesh ha trabajado para la seguridad en salud y progresa. Hemos tenido estudios de 2010 para poder tener el Plan Nacional también para nutrición que llega al 2025 y en la última década la malnutrición se ha declarado, es algo que está por debajo de 40% de los niños. Hemos reducido este número hasta el 30% en el 2017. Claro que hemos llegado a estas reducciones, pero así como en diversos países, COVID-19 nos ha mostrado el progreso que hemos hecho al mismo tiempo y, y nos ha afectado la vida y ha tenido un efecto devastador en los grupos vulnerables, sobre todo en los niños y en las mujeres embarazadas, como en mi país. La crisis de COVID ha afectado a la población también en el sentido de la malnutrición y tenemos un gran número mayor 40% que se ve afectado por la malnutrición durante COVID, pero de todas maneras nosotros hemos visto que bajo la guía de nuestra ministra, ella nos ha mostrado y hemos proporcionado suplementos y en este momento le llevamos la comida a los pobres y son unas iniciativas para amenizar la crisis y por lo menos nos encontramos una mejor posición en la región sureste y son abordajes que hemos tenido por el medio del gobierno para apoyar este medio. Esto se ha dado a través del gobierno. Muchas gracias. Secretario, señor Lockman Hossein Mia, le agradezco mucho por haber sido tan preciso en lo que han llevado a cabo y me gustaría
destacar algo que usted dijo, que usted ha tenido una experiencia para la contribución de la reducción de, los alimentos a los niños y tomaron en cuenta cuando COVID llegó a Bangladesh. Por lo tanto, ustedes le dieron la prioridad a los niños en relación a la salud y a la nutrición. ¿Y ustedes creen que con base en esto ustedes han logrado construir para reducir que COVID pudiera llevar a un aumento de la malnutrición entre los niños de Bangladesh? Esto es una excelente noticia y muchas gracias por compartir lo que han hecho en Bangladesh para construir con la base de su propia experiencia. Y yo creo que eso ha sido un resultado que que los niños se han visto protegidos por la acción que se llevó a cabo. Ahora vamos a Shweter Kandala, que es de la Fundación Nacional de Salud de India. ¿Cuál sería su opinión sobre la situación de los niños en India como resultado en cómo la pandemia se está moviendo en este momento? Y para construir la resiliencia en la población, ¿sería posible incluir la nutrición como parte de la respuesta en su país? Entonces, ahora usted tiene el uso de la palabra. Sí, perfecto. Gracias por esas preguntas importantes. Yo creo que la situación en India desafortunadamente es crítica, pero la buena parte es que no se encuentra lateralmente, no se encuentra dejada al lado porque el liderazgo ha visto que la malnutrición es una parte importante. Por lo tanto, tenemos algunos esquemas y programas que están tratando de implementar. Claro que tenemos servicios que se han visto afectados por COVID y otras infecciones también que nosotros nos afectan, pero la situación es muy diferente. Tenemos tenemos necesidad urgente de de la gestión y yo creo que como respuesta de qué es lo que podemos hacer y cómo la nutrición podemos tratarla en la población. Tengo algunas propuestas, pero yo creo que tendré que hacerlo en la parte posterior de nuestra charla. Muchas gracias. Ahora es una situación urgente porque de lo que ustedes están haciendo. Entonces, lo que yo entendí es que esto no es algo que puede esperar, es un poco del punto que Sean mencionó que tiene que ser ahora, que no podemos tardarnos, puede ser demasiado tarde. Entonces, doctor Abdullah Khan, el sector del Consejo en Senegal, Abdullah Khan, han tenido muchas rupturas en los sistemas de nutrición debido a COVID-19, a la pandemia de COVID-19, con los precios de los alimentos que aumenten. ¿Cómo pueden asegurar que los sistemas alimenticios pueden llegar a las poblaciones vulnerables? Muchas gracias. Ahora usted tiene el uso de la palabra para nuestro panel. Muchas gracias. Es una felicidad enorme de volver a tenerlos aquí, todos los campeones aquí de la nutrición en este panel, en este webinar. Bueno, yo les voy a dar algunas palabras. Tú vas a escoger después como aperitivo, digamos. Bueno, en primer lugar, reinventarse. Después les voy a dar algunos cualificados. Agilidad, oportunismo, de alguna forma, oportunidad y creatividad. Porque con lo que hemos vivido a nivel de Senegal con relación a la problemática de COVID-19 y los impactos en el sistema alimenticio, el sistema sanitario, bueno, hemos atravesado de alguna forma o digamos, hemos tenido que reinvertirnos con algunas características de agilidad y también de creatividad y también de oportunidad. Hemos tocado un punto importante en el sistema alimenticio
con relación a los más vulnerables cuando vemos una perspectiva de nutrición. Nosotros nos encontramos en la junción entre los servicios, entre nutrición y los servicios sensibles de la nutrición durante este periodo de pandemia. ¿Y vamos a cómo vamos a hacer la selección de las iniciativas comunitarias que van a reforzar la capacidad de resiliencia? Bueno, cómo vamos a hacer nuestra selección, nuestras opciones y eso en el dominio de la salud? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la opción que vamos a hacer para fortalecer la resiliencia? Y cuando estamos hablando de la protección social, qué es lo que tenemos que implementar? Nosotros hemos pasado por todos estos filtros de selección para poder llegar a una decisión, y lo que hemos notado es que el efecto de concertar esto con el tema es como la salud, hacer estas alianzas con la salud, con la agricultura, con la protección social durante el periodo de la pandemia, les dan la visibilidad a la nutrición. Y en ese momento, en el diálogo que tenemos sobre la prevención y sobre todo por la COVID, nosotros hablamos mucho del sistema inmunitario y nosotros consideramos la nutrición cuando hablamos de la vitamina A o del zinc. Todo el mundo sabe que el papel del zinc en el sistema inmunitario, nosotros hemos tenido siempre, ahora tenemos más oportunidades, y esa es la oportunidad que tenemos que desarrollar para insertarnos en este sistema holístico, porque actualmente no podemos trabajar de forma vertical, tenemos que trabajar de forma horizontal. Y nosotros tenemos que demostrar que la nutrición, que nosotros tenemos ya la solución. Ese es el aperitivo. Después le daremos más opiniones. Merci beaucoup pour Muy votre bien, esperamos a ver lo que viene después, pero muchísimas gracias por su información y por expresarse con tanta claridad. Fue muy fácil entenderlo y es un gusto volver a verlo, ver que tenemos, bueno, las oportunidades, las alternativas y la creatividad como guías de todo esto. Y es muy interesante que lo haya dicho, porque estamos hablando justamente de esto, de una disrupción de los sistemas. No sirve de nada levantarse una mañana y hacer un cambio burocrático y nada más, sino hay que aprovechar las oportunidades, hay que ser muy creativo y hay que ser muy rápido en las respuestas. Así que muchísimas gracias. to Bernice. Vamos a pasar ahora a Bernice Cunningham. Bernice, que va a hablar en inglés, pero bien, ha habido muchas disrupciones en los sistemas nutricionales y alimentarios, así que, ¿qué papel ha tenido la juventud en todo esto? Bien, muchísimas gracias. Yo creo que desde el punto de vista de la juventud, lo que necesitamos es acción. Tenemos que pensar de manera global, pero actuar de manera local. Estamos hablando de procesos multilaterales que digan, actuar por los alimentos y actuar en pos del cambio. Hay que dejar de hacer táctico, dejar de estar pensando, sino directamente pasar y actuar con aquellos en las redes locales que están teniendo problemas en su nutrición, con inversión directa en los agricultores locales, con inversión directa en la juventud local, en aquellos más vulnerables, vamos a poder generar este cambio. Entonces, no tenemos que monopolizar todas las inversiones y concentrarlo solamente en los gobiernos. Tenemos que hacer llegar la financiación directamente a quienes necesitan la inversión. En Nicaragua, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, vimos que era imposible hacer un confinamiento porque la gente tenía dos opciones: morirse de hambre o morirse de COVID. Entonces era muy difícil que se pudiese hacer un confinamiento. Por eso tenemos que entender que hay distintos contextos alrededor del mundo y que las respuestas que se pueden dar no son las mismas en todos los lugares. Por eso es que tenemos que invertir
tiempo y financiación en los jóvenes que están en el campo luchando esta guerra por la salud y buscar soluciones basadas en la gente, soluciones que conozcamos, que valga la pena invertir. Empezamos con esta crisis entendiendo que los alimentos son la medicina y que la medicina sean nuestro alimento. Exactamente, que los alimentos sean la medicina y que la medicina sea los alimentos. Hay tener la participación de los jóvenes, actuar de manera inmediata, no quedarse esperando. Y la verdad es que los panelistas han sido excelentes y todos se han mantenido dentro del tiempo asignado. Así que antes de pasar al siguiente panel, me gustaría darles a cada uno la posibilidad de decir unas últimas palabras. Tenemos más de 240 personas que están conectadas en esta sesión, además de todo el público que nos está viendo en vivo con nuestra transmisión por internet. Así que, ¿cuál es su principal mensaje? Vamos a comenzar con nuestra secretaria, Lakshman José Mia de Bangladesh. Un comentario, sí, un llamado a todos en la relación entre la nutrición y la COVID. Bien, muchísimas gracias. Una oración, yo lo diría, es que nosotros llamamos a la acción inmediata y a la inversión de largo plazo en la nutrición y los sistemas alimentarios de Bangladesh para poder mitigar los efectos de la pandemia de la COVID en la nutrición. O sea, desde Bangladesh, asegurarnos de que exista la capacidad en el sistema para poder responder a la emergencia nutricional. Muchísimas gracias, señor secretario. Muy claro su mensaje. Pasamos ahora a nuestro segundo panelista, Shweta Khandelwal. Shweta, en una oración que querría decirnos lo que quiera que recordemos como su mensaje principal. Gracias, David. Como mi primera intervención fue muy corta, quiero expandirme ahora y decir que nuestra solución, como también se está pidiendo en el chat, preguntando qué se puede hacer en áreas superpobladas como India, es que cuando se ve afectada la cantidad y la calidad de los alimentos, es tener un abordaje plausible a los recursos, que haya financiación, evidencia, amplificación de las capacidades, sistemas, un abordaje sistémico para poder mejorar el valor nutricional de todos los sistemas, ideas innovadoras, la construcción de mentorías, de trabajo interdisciplinario con liderazgo efectivo y último, pero no por eso menos importante, que haya ecosistemas para un acceso equitativo. Eso es lo que buscamos. Y antes de terminar, quiero decir que uno tiene que ser el que marca la diferencia, incluso si eso lo hace desde la anonimato y sin necesariamente brillar. Ser si uno humilde y trabajar desde la base sin necesidad de buscar brillar con el mayor de los éxitos y de la fama, y tener este acceso con todas estas características, sobre todo con mayor igualdad. Vamos a pasar a Abdullah, si usted puede brevemente decirnos su comentario final. Doctor Khan, ¿cuál es su conclusión y el principal mensaje? Bueno, mi última reflexión en todo esto es que con la nutrición podemos, no digo matar dos pájaros con la misma piedra, sino curar dos pájaros con la misma piedra. Tener un abordaje
nutricional que nos abre también la posibilidad en un momento de tanta vulnerabilidad como la de la pandemia para tener una respuesta colectiva y mucho más posible. Bien, como usted sabe, a abordar la nutrición como una problemática multisectorial, incluso en una situación de emergencia como la que estamos atravesando, donde hay tanta gente sufriendo de desnutrición junto con la COVID, es que uno no se tiene que olvidar del abordaje multisectorial. Sí, exactamente. Y queremos una nutrición linda y atrayente. Bueno, es un toque extra lo que usted nos dice, pero bien, es el extra. Hablamos de la nutrición, así que bueno, quedémonos con su mensaje principal. Pasamos a Bernice. Bernice, si puede decirnos su última palabra, su último comentario, lo que usted quiere que las 244 personas se lleven como su mensaje principal de esta sesión. Bueno, lo primero que diría es especialmente para aquellas personas que están trabajando desde el área política y el desarrollo de políticas es que tengan en cuenta que el futuro depende de los niños y que lo que hagamos el día de hoy afecta sus vidas y su futuro. Gente que va a sufrir las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy. Y también decir que creo que es muy importante que invitemos a los jóvenes a la mesa de diálogo, porque somos quienes estamos trabajando en las campañas, quienes estamos en el campo, en las bases, involucrados en todo este proceso. Así que démosle la voz a los jóvenes que están trabajando en esto y que tienen tiempo para desarrollarlo. Y el momento para actuar es ahora. La vida pasa ahora y ahora es cuando tenemos que actuar. Exactamente. Actuar ahora y tener en cuenta a la hora de tomar decisiones que se tiene que pensar en las generaciones futuras y no solamente en la gente de mi edad, porque ya no nos queda demasiado tiempo a nosotros y vamos a seguir aquí por mucho más tiempo. Pero bien, acabamos de terminar nuestro primer panel. Tenemos un panel que nos ha traído voces de muchos países diferentes. Y ahora lo que sí quiero hacer es agradecerles personalmente. Ya sé que no podemos aplaudir para no generar demasiado ruido en la sesión online, pero sí va mi aplauso virtual, entre comillas, para todos ustedes. Pasamos ahora a nuestro siguiente panel, un panel que se va a centrar en cómo se puede tomar inversión desde aquellos países que pueden invertir y cómo estimular esta inversión. Vamos a tener a nuestra moderadora y queremos tomar a nuestra moderadora y consultarle cómo podemos hacer para que aumente la inversión en nutrición. Y yo sé que usted ha estado trabajando mucho en toda esta cuestión y queríamos preguntarle qué se ha estado haciendo y qué se puede hacer para estimular y aumentar esta inversión. Bueno, en primer lugar, quiero explicarles qué hacemos nosotros desde nutrición, desde las Naciones Unidas para la Nutrición y el trabajo que hacemos, que incluye asegurarnos que haya una diversidad de voces que puedan tener su espacio en el sistema de las Naciones Unidas y en los programas conjuntos para la nutrición. Pero también lo que hacemos es desarrollar una colaboración coherente desde las Naciones Unidas para la Nutrición y nuestra participación en eventos internacionales. Pero bien, en el contexto de la pandemia hemos estado trabajando de diferentes maneras y diferentes niveles, por supuesto, en el cumplimiento de los mandatos de las Naciones Unidas en diferentes países y con distintos programas de asistencia. Y hemos estado recabando
toda esta información, sobre todo información técnica, y ayudar a difundirla para poder asistir con el desarrollo de respuestas nutricionales ante la pandemia. Y es muy interesante ver que nosotros no solamente nos podemos concentrar en asistir a los equipos de trabajo de las Naciones Unidas en sus respuestas nutricionales, sino también que podemos tomar un rol de promoción para todas las partes interesadas relacionadas con las Naciones Unidas para que incluyan la nutrición como dimensión en sus respuestas ante la pandemia, porque hay muchísimas formas, muchísimas vías en las cuales la nutrición se ve afectada por la pandemia y hay, por lo tanto, mucha variedad de posibilidades de respuestas. Pero bien, eso es lo que tenía para comentar yo desde mi lugar, pero ahora sí vamos a pasar a nuestros panelistas. Tenemos a Leonard Misi de la Comisión Europea, Simon Bishop de el CEO de Power of Nutrition, así como Mira Sicar del Banco Mundial, que vamos a hablar con ellos sobre la inversión en nutrición. Así que, Leonard, comenzamos con usted. Usted, como secretario de Agricultura en su pasado y ahora trabajando en colaboración y cooperación, sabemos que usted ya ha llevado décadas de trabajo en relación con la nutrición y que siempre usted trae el tema a la mesa y presenta sus argumentos. Pero queríamos preguntarle a usted, si bien otros panelistas ya han hablado de esto, ¿qué podría decirnos, dado que usted no es nutricionista, para que invertamos en nutrición desde su punto de vista, por supuesto? Bueno, muchísimas gracias, Stinek, y muchísimas gracias a los organizadores. Pero en primer lugar, ¿por qué invertir en nutrición? Bueno, tenemos evidencias claras de que la nutrición no solamente es una parte esencial de los sistemas alimentarios, sino que es uno de los parámetros que determinan esto, pero que no es solamente parte de un sistema, sino que es un eje transversal a todos los sistemas dentro de una sociedad. Y dentro de la pandemia de la COVID, lo que nos trae la nutrición es la dimensión de desarrollo personal, porque hablamos de empleo, de crecimiento económico, de inversión, pero si no incorporamos la nutrición, nos quedamos dejando afuera el desarrollo personal, porque sin niños bien nutridos, sanos y fuertes, no vamos a tener adultos jóvenes que el día de mañana puedan desarrollarse en los empleos y puedan mantener la rueda girando en el futuro. Así que nosotros en el 2020 hemos invertido muy por encima de los objetivos de 3,5 millones de inversión y ahora estamos por arriba de los 4,3 en nuestra inversión en nutrición, y van a ver que en la segunda parte de este año vamos a seguir aumentando esta inversión, siempre dentro de nuestro proyecto 2021-2027. Ahora, ¿damos por sentado que la nutrición sea parte de todos los proyectos y de las inversiones que se hagan? Bueno, no, porque hay muchísimas demandas diferentes que necesitan inversión. Tenemos, por ejemplo, las campañas de vacunación, la necesidad de fortalecer los sistemas educativos, entre otras cosas que también requieren inversión. Pero la nutrición no solamente necesita inversión, sino también necesita un abordaje multisectorial y multidepartamental para que se pueda desarrollar y utilizar esa inversión adecuada. Lo que tenemos que hacer también es trabajar de manera más inteligente en la utilización de estas inversiones. Tenemos nuestra cumbre a fines de año, tenemos la inversión de la cumbre de las Naciones Unidas, después tenemos la de Tokio, inmediatamente después la de Nueva York también. Todas cumbres que nos van a ayudar a cambiar un poco el rumbo de nuestro trabajo. Y entre todas las ideas que se debatan en esos momentos y en estas cumbres, vamos a tener que pensar también cuál es el modelo
de negocios que queremos seguir en la utilización de estas inversiones, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países en desarrollo. ¿Cómo podemos llegar a aquellos más vulnerables, a los pequeños agricultores, a las mujeres en posiciones de liderazgo, a los jóvenes y a los niños que siempre son los más vulnerables? Si bien nosotros siempre adoptamos un abordaje de derechos humanos en nuestro trabajo, no somos los únicos que estamos sentados a la mesa. Sabemos que hay otras voces y otros ministerios que están involucrados. Y lo cierto es que cuánto dinero se invierta es importante, pero más importante es cómo se utilice esa información. Sabemos que hay casos históricos en los cuales se ha invertido muchísimo en programas de desarrollo y sin embargo, muchas veces el dinero nunca llega a quienes lo necesitan, a veces porque hay una falta de alineación, hay falta de claridad en los programas, falta de claridad en los circuitos de transferencia y utilización de los fondos. Entonces, aquellos países que tienen más apoyo, que tienen mejor gobernanza, que tienen mayor transparencia, son aquellos que aprovechan mejor las inversiones que reciben. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el abordaje pluriministerial que estaba mencionando, es que tenemos que desarrollar propuestas que tengan no solamente las partidas presupuestarias adecuadas, pero también mecanismos de monitoreo, de índices de desempeño y de evaluación de la inversión adecuados, porque no se va a poder generar cambio a través de esa inversión si no se utiliza, monitorea y analiza esa inversión de manera adecuada. Entonces tenemos que dirigir estas inversiones para que lleguen a los pequeños agricultores, para que lleguen a las bases, entendiendo que eso no sucede de manera automática, porque si estamos hablando de sistemas agrícolas que muchas veces existen en contextos frágiles y que por lo tanto necesitan de estructuras adicionales que permiten una mejor utilización de esas inversiones. Si hablamos de inversión en nutrición, si hablamos de comercio y de intercambio comercial, si uno quiere cambiar la dinámica de la nutrición, quiere cambiar la dinámica de los sistemas alimentarios internacionales, entonces hay que modificar las dinámicas del mercado, la dinámica del sistema, las dinámicas de barreras comerciales, de seguridad alimentaria, de control de calidad, de logística y demás. La COVID es un riesgo, obviamente, y una dificultad, pero también es la oportunidad de reconstruir mejor, de distanciarnos de esos sistemas tradicionales que no siempre funcionaron y para poder desarrollar respuestas multisectoriales de diferentes niveles, tanto a niveles regionales como nacionales como globales, para que podamos avanzar mejor. Nada más tenemos que lidiar con las demandas y lo podemos hacer para integrar nutrición en los diferentes sectores y además tenemos que hacer inversiones inteligentes, tener los objetivos claros y actuar en ellos. Esos dos puntos, pero usted también comentó muchos puntos importantes, entonces vamos a seguir a nuestro próximo panelista, como todos nos hemos como el lo conocen muy bien por ser autor de varios documentos y también el marco de la nutrición. Entonces nosotros vemos que en el Banco Mundial nos puede decir qué es lo que necesitamos para asegurar esa parte de la nutrición para que también permanezca integrado. Mira, por favor.
Muchas gracias, Esteneca. Y bueno, me gustaría también comentar algunos de los comentarios que hizo Leonard, de lo que hemos escuchado también está de los demás participantes y cómo podremos tener ese abordaje más viable de alguna forma. Y a mí me gustaría pensar en eso. Y como hemos escuchado por parte de todos, la acción es importante. El tiempo para hablar ya terminó, tenemos que partir para la acción y la acción no es posible si no tenemos recursos para poder actuar en el momento. Por lo tanto, mi mantra siempre ha sido más recursos, más nutrición, pero también más nutrición por el dinero que gastamos, como las cosas que dijo Leonard sobre su posición. El enfoque en evidencia, en asegurarnos también que estamos invirtiendo y que tenemos un alto impacto. Por lo tanto, en términos de en esos momentos que estamos viviendo en la crisis de COVID, y los retos que tenemos actualmente, sabemos que los recursos nacionales también son un reto. Los tres recursos para financiamiento se convierten muy importantes, el financiamiento innovador, y ya hablaron un poco de esto, pero también tenemos los recursos del sector privado y también el financiamiento de concesión, y ese es un gran jugador y nosotros esperamos convertirlo en algo mayor. Entonces, como ustedes ya han escuchado, tal vez, nuestro proyecto que lo tenemos el próximo año, pero lo hemos traído para este año, y la decisión de lo que son la planificación o qué es lo que está pasando a finales de este mes. Entonces, todo lo que yo pueda decir ahora todo lo se encuentra en la mesa, porque nos estamos enfocando en los temas de nutrición, pero todavía todo está en discusión, y lo que se ha discutido, tenemos mucha discusión sobre la agenda, género, clima, en los estados frágiles y en conflicto, en donde hay un impacto fuerte, y también sobre la preparación para las crisis, y muchas charlas en torno en la seguridad nutricional y alimenticia. Por lo tanto, nosotros buscamos no hablar nada más en la seguridad alimenticia, y también incluir la parte de nutrición. eh, y claro que muchos no saben exactamente por qué es tan importante unir los dos temas. Y al buscar las soluciones, nosotros buscamos selecciones intersectoriales, y en estas soluciones que puedan eh, traer todos los esfuerzos de los bancos juntos, la protección social, sector privado, la gobernanza, también lo mencionó, todos estos temas, toda la respuesta conjunta para este gran reto que tenemos. También hay algunas discusiones en curso en términos de las respuestas, la ventana de respuesta para la crisis, pero también tenemos discusiones que tenemos que responder en, a través de mecanismos como esta ventana de respuesta, pero también queremos tener la capacidad de hacerlo a largo plazo, las respuestas a largo plazo. Y por último, también me gustaría mencionar algo de los nuevos temas que se han discutido, que estamos enfatizando. Claro que no hemos acordado nada, no tenemos acuerdo y consenso en nada, pero una de las cosas nuevas que se han discutido es el
capital humano. Y tengo un par de transparencias que me gustaría compartir. Y aquí me gustaría enfatizar el hecho que el capital humano se está convirtiendo tan esencial en los bancos. Y aquí lo que tratamos de hacer es vincular la nutrición de alguna forma. Nada más tengo dos transparencias en este sentido. Por lo tanto, aquí en esta transparencia podemos ver cómo el índice, como es una medida de un niño que nace, de qué tanto de capital humano puede adquirir cuando llega a los 18 años. Entonces, si vemos aquí el índice de capital humano, el índice tenemos tres cosas: sobrevivencia, educación y salud. Y si vamos a la siguiente, y son las más interesantes, y aquí pueden ver el link en la parte de abajo, pero aquí lo que me gustaría enfatizar es ese vínculo entre el índice de capital humano y nutrición. Por lo tanto, en la parte izquierda podemos ver un componente del índice que es la sobrevivencia hasta los 5 años, y sabemos que en esta conversación todos saben que la falta de nutrición llega al 45% de muertes de los niños. Por lo tanto, aquí podemos ver esa conexión directa a la nutrición. Y después, si vemos la calidad del aprendizaje, podemos ver que los niños anémicos o desnutridos, bueno, tienen coeficientes intelectuales más bajos. Por lo tanto, es algo que está vinculado con la nutrición. Y en la parte de salud tenemos dos componentes, que es el índice de, pero también aquí tenemos los, eh, los índices de sobrevivencia, y esto lo relacionamos a los de 15 años o hasta 16 años, y todos sabemos que esto aumenta o incluso también la reducción, y esto contribuye para las enfermedades no comunicables. Por lo tanto, la nutrición es tan vinculada al capital humano, que nosotros esperamos que mientras nosotros avanzamos en el capital humano, esperemos que la nutrición se convierta en algo más importante en este sentido. Por lo tanto, déjenme parar aquí por un momento. Muchas gracias también por compartir todos estos temas, aunque aún estén en negociación. Mientras nosotros estamos conversando aquí, vamos a pasar a la tercer panelista, que se llama Simon Bishop. Eres el director ejecutivo de Power of Nutrition, que en sí es un mecanismo de financiamiento de la nutrición. ¿Nos puedes explicar qué es exactamente? ¿Nos podrías dar algún ejemplo sobre lo que es, lo que representa? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes a todos. Nosotros vemos una gran oportunidad para el sector de la nutrición. Nosotros sabemos bien que tenemos estos objetivos y que vienen también de otro tipo de financiamiento y otro tipo de mecanismos para ayudar. Si les podría presentar algún ejemplo, por ejemplo, en 2007, 5.000 millones estaban invirtiendo en un sector únicamente. En el 2020 también tuvieron un impacto. Por lo tanto, si tenemos este sector que puede tener la proporción que nos puede explicar, nos puede ayudar a este 7.000, los números a 8.2 mil millones de esta brecha de financiamiento que podemos ver que surgirá. Tenemos una oportunidad y al mismo tiempo tenemos un riesgo. Es que si
priorizamos, vamos a replicar todo lo que hemos tenido en los últimos 30, 40 años, que vamos a replicar en el espacio financiero, y podemos también tener esto. Llegamos a $1.000 millones en las inversiones que se han dedicado a la nutrición, y también nos llevaría a 85 mil millones en los años, que serían fondos de impacto. Y aquí tenemos alrededor 250, 30 son en salud, 24 en educación, y nada más tenemos uno que está dedicado a la nutrición. Por lo tanto, ya, ya estamos en el riesgo de replicar este modelo. Pero yo me aseguraría que yo soy optimista y que tenemos una oportunidad grande para poder solicitar, y estamos viendo esta onda de esa intermediación financiera, de cómo podemos traer los mejores cerebros en el sistema financiero junto con el sistema o los países de desarrollo, para poder apalancar para una amplia gama de temas de desarrollo. Tenemos que entrar en esa onda y y asegurarnos que la nutrición esté dentro de esa onda. Y esa es una de nuestras prioridades claves en colaboración con diversos colegas, pero nos gustaría saber si quieren conocer más sobre nuestros planes, y de alguna forma podríamos trabajarlo. Pero la clave para mí en en este desafío es que esta va a ser una oportunidad en ver de financiar la educación, de cómo podemos hacer esto, cómo hacer el otro. En cambio, en 5 años, bueno, la educación, cómo podemos traer todos estos billones en la nutrición, y cómo podemos financiar efectivamente la nutrición. Gracias, gracias, Simon. Bueno, y gracias también por ser tan optimista. Bueno, te agradezco la mediación financiera. Tal vez lo utilizas siempre en su carrera, pero para mí es nuevo. Esto va a quedar en mi mente y voy a continuar a usarlo, porque veo que tenemos esta brecha y necesitamos construir, necesitamos reducir la mediación financiera. Necesitamos ese consejo financiero para poder obtener los recursos, y también para poder tomar esa acción, así como se dijo. Me gustaría conversar más con los tres panelistas, pero yo creo que ya no tenemos tiempo. Yo voy a darle el uso, se lo voy a pasar a David Navarro para que continúe con la gestión del seminario. Saskia, bueno, gracias. Yo de verdad aprecié mucho la energía del panel con Saskia, tal vez no con los que están pensando en la nutrición. Es muy emocionante escuchar a Leonard y a Mira Shekhar, y también de Simon Bishop, que este es un área en donde hay un interés de la inversión en un contexto de un pensamiento más amplio. Bueno, quedé muy impresionado de cómo cada uno de nuestros oradores trajo la nutrición en este ámbito más amplio. Entonces me gustaría entender tiene acá de cómo se mueven a un sentido real, que sí existe un camino y que el camino puede estar ahí, y con algunos de los eventos que tenemos en nuestro futuro cercano, que tiene potencial, y también podremos tener inversiones mayores. Y esto nos lleva a la última parte de esta sesión, y yo voy a tratar de pedirles a todos que estuvo en esta sesión que consideren tres preguntas grandes, y les voy a dar a todos ustedes esas tres preguntas. Las voy a juntarlas, y después voy a preguntarles cuál es su aporte.
y tenemos que terminar a tiempo, pero yo creo que vamos a llegar. Tal vez voy a necesitar un poco de ayuda. Entonces, todos los panelistas que están aquí, que están listos para hablar, por favor, aquí pongan su video, su cámara, y aquí están las preguntas y las personas que han hecho sus preguntas. Bueno, en primer lugar, me gustaría decirle lo que Roxana preguntó. ¿Cómo podemos priorizar acciones inmediatas de la nutrición sin extra fondeo? Esta es una situación en la que muchos en India se encontraban en esta situación con centenas de personas que dejaron los centros y se fueron a sus regiones y ellos no tenían acceso a los alimentos nutritivos y porque tenían que superar. Pero la pregunta para todos es cómo tener la nutrición sin el cash, sin el efectivo. La segunda pregunta era de Swati. ¿Cómo podemos traer las intervenciones de nutrición en la agenda de control y de prevención de COVID y también en acciones concretas para la recuperación? Nosotros queremos priorizar o incluir la nutrición en el COVID. Y la última de Smriti, ¿cómo podemos mantener este momento actual para actuar en conjunto que tenemos? Y una cuarta pregunta de PAC, en términos de la mortalidad infantil, ¿hay algún caso que podemos hacer para una atención de la mortalidad como parte de la atención del mundo en el sentido de los derechos humanos y podríamos poner el impacto de la mortalidad infantil de COVID en ese espacio de derechos humanos para tener más acción? Entonces, como ustedes lo deseen, vamos a volver al principio y ver si podemos escuchar de Saskia. Saskia, ¿te gustaría empezar? ¿Algún comentario que te gustaría hacer sobre las preguntas? Y escoge la que tú quieras. Bueno, la pregunta sobre cómo podemos mantener este impulso tras la respuesta a la crisis. Bueno, creo que la crisis ha hecho que la gente se acerque todavía más y que, por lo tanto, es importante que aprovechemos este impulso. Este tipo de eventos también nos ayudan a que podamos seguir trabajando juntos como lo venimos haciendo durante la pandemia, después de que pase la COVID y que muchos de estos eventos están traduciéndose en mensajes muy poderosos que traen a la mesa temas muy importantes y espero que en el futuro te pueda seguir contando con esta financiación tan importante para seguir nuestro trabajo. Excelente, Saskia, es justo al punto que queríamos hacer, conectar el compromiso con los líderes capaces de implementarlos. Así que quiero darles un momento que es también una posibilidad para poder hacer un comentario final. Sean, bueno, tengo una listita aquí, pero voy a tratar de seleccionar uno solo. Creo que ninguno de nosotros puede darse como satisfecho ante la respuesta de la situación mundial. Pero bien, tenemos estas iniciativas de colaboración entre socios en el campo y la relación entre gobiernos que está modificando, porque con la pandemia estamos pasando de la interacción en persona a la interacción online con los teléfonos celulares o móviles y una interacción que de cierta manera es mucho más global. Y yo creo que la inversión que se ha estado hecho en el campo sobre las bases va a empezar a rendir sus frutos. Ahora, la relación entre la COVID y la nutrición, bueno, queremos salvar vidas
queremos reconstruir mejor y queremos ayudar al progreso, pero tenemos que para eso entender cómo la nutrición en realidad subyace todo lo demás. Tendríamos que empezar con la protección de la nutrición desde el momento mismo que se iniciaron los confinamientos, porque si uno quiere salvar vidas, hay que concentrarse en la nutrición. Queremos generar progreso, entonces tenemos que salvar vidas, pero tenemos que también proteger el capital humano del futuro, concentrarnos en los niños. Y como dije, la pandemia es una oportunidad porque se ha puesto a prueba exhaustiva todos los aspectos de los sistemas sanitarios, alimentarios, económicos, etcétera, del mundo. Entonces sabemos que ahora, si queremos construir mejor después de la pandemia, no podemos negociar en nutrición. Creo que no negociar es la frase. Quédense con la expresión no negociable, porque no es una opción lo que estamos conversando aquí. Es algo fundamental, algo sobre lo cual no podemos ceder ni negociar en el futuro. Bien, se va a retirar Sean, porque tiene que hacer su trabajo, pero bien, pasamos a Strineke. Strineke, sus panelistas, rápidamente, a ver si podemos darles la oportunidad. Bueno, perdón, cambio de planes. Primero, mis panelistas. Así que tiene que en un momento le doy el micrófono. Pero a ver, tenemos al secretario todavía con nosotras. Secretaria Cande Walsh, así que es muy tarde donde está usted. Podemos volver. Sí. Ok, aquí estamos. Gracias, David. A mí me gustan mucho las siglas. Nosotros decimos que tenemos que tener lo que es la sigla CAB en inglés, que es tener un comportamiento propicio para la COVID, pero también la que llamamos CAP, que es la construcción de capacidades en las personas, entendiendo que no tenemos opción para descuidar este aspecto, que tenemos que fortalecer las capacidades locales, por supuesto, y tener construcción de capacidad, promoción y defensa de la nutrición y construir mejor en el futuro, utilizando soluciones locales. Para mí, el énfasis está en local, soluciones locales y opciones locales. Yo creo que cuando usted quiere promover y defender, seguramente es abanderada perfecta. Me imagino que no se anda con medias tintas a la hora de promover y defender nada. Bien, señor secretario, lo oímos. Bien, muchísimas gracias, David. Quiero decir que la COVID ha subrayado las fortalezas y las debilidades de nuestros sistemas y que, como bien ha dicho la OMS, en el 2020 va a haber unos 9 millones de niños adicionales que van a verse afectados gravemente por la COVID en su nutrición. Así que, por lo tanto, tenemos que aprovechar la oportunidad para reconstruir mejor desde plataformas multilaterales que permitan generar protecciones socioeconómicas que contemplen también la dimensión alimentaria, que se genere la cooperación de todas las agencias gubernamentales, así como las plataformas multisectoriales, para poder fortalecer la sinergia en su trabajo. Bien, muchísimas gracias, secretario, porque usted está haciendo hincapié y énfasis en la necesidad de trabajar en conjunto desde las plataformas. Bien, pasamos a nuestro siguiente panelista. Sí, por supuesto. Una sola comentario desde el aspecto económico, y es que durante la pandemia hemos visto muchas vetas diferentes de la situación, pero sí
es importante que entendamos que la nutrición es una inversión y que es el punto de confluencia de la agricultura y de la economía y de la salud. Es la manera de convencer a los ministros. Si hablamos de la resiliencia y de la fortaleza de la economía de un país, entonces ahí tenemos un argumento que los ministros pueden llegar a entender para poder mejorar las cadenas alimentarias, tanto regionales como locales. Bien, gracias. Y yo sé que a los ministros de Economía les encanta hablar de resiliencia, porque eso es un fortalecimiento de un activo real y concreto que pueden entender. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención desde Senegal y esperamos poder continuar conversando en las cumbres de final de año. Muy bien, seguimos nuestro siguiente panelista. A ver su comentario final. Sí, yo creo que tenemos que darnos cuenta de que el cambio climático está afectando a algunos países muy dramáticamente. En Nicaragua, por ejemplo, las lluvias están modificando todo nuestro sistema hídrico, así como otros aspectos del ecosistema. Así que tenemos que contemplar todas estas dimensiones cuando nos sentemos a conversar a la mesa, tener a los jóvenes al frente, en la primera línea, en el centro de todos los esfuerzos, liderando el trabajo que hagamos. Nosotros, desde mi generación, creo que tenemos que hacer nuestra parte. No se trata solamente de decir ahora depende de los jóvenes, sino de aprovechar las capacidades de cada generación. Bien, Sineque, sí, gracias, David. Voy a primero darles la palabra a los panelistas y luego, por supuesto, voy a hacer mi comentario final yo. Pasamos a Leonard. Bien, voy a tratar de fusionar respuesta a dos preguntas. Bueno, tener abordajes pluriestatales que necesitan trabajo tanto de fondo como de forma. Tener, por ejemplo, al sector privado, a las organizaciones agrícolas, a los jóvenes, a los ministros de medio ambiente y de agricultura. Es una interacción que necesitan de muchas partes diferentes, privadas, públicas, siempre en un marco de respeto de los derechos humanos, con también la participación de los ministros de Economía. Es fundamental porque nosotros podemos hablar con los ministros de Agricultura, Ganadería y Pesca, todo lo que querramos, pero si el ministro de Economía no entiende las oportunidades y la complejidad multisectorial y abre la puerta para que existan los fondos, entonces no tenemos nada que hacer. Por eso es que tenemos que incluirlos también en el diálogo. Tener la posibilidad de generar la inversión necesaria, porque la comunidad de donantes internacional, por tan buena que sea, no tiene la capacidad de achicar la brecha de inversión que necesitamos. Por eso tenemos que ser innovadores en la búsqueda de soluciones, ser inteligentes en las propuestas que pensemos e involucrar nuevas maneras de pensar. Si no, nunca vamos a achicar la brecha y el faltante de inversión. O sea, es una situación compleja, por supuesto, pero es posible, es plausible que se pueda llegar a una solución y buscar formatos de financiación innovadores que nos permitan, como bien decía, achicar esa brecha. Una pregunta, mira, la que quiera responder. Todas, bueno, en realidad muy buenas preguntas todas y muy interesante el debate que estamos teniendo. Lo único que me gustaría agregar a lo que ya se dijo es que tenemos que empezar a ser los parangones del medio ambiente. No solamente nosotros, para con nosotros mismos, sino también para incorporar en este diálogo a otros sectores, a otros organismos para poder obtener mayor
recursos para poder apoyar a la nutrición, pero también entender la nutrición y mirarla desde una mirada mucho más práctica o cuantitativa, si se quiere, entender cómo se traduce en diferentes parámetros y los resultados que puede ayudar a arrojar. Nosotros aquí desde el Banco Mundial estamos listos para asumir este nuevo rol y esta nueva función para poder ayudar en la financiación para que se pueda hacer más. Pero a la vez, lo que tenemos que hacer es poder demostrar que las inversiones que se hagan generan resultados, porque sin esos resultados no vamos a poder continuar el trabajo a largo plazo. Pero bien, gracias por recordarnos que la nutrición es muy importante para dejarla solo en manos de los nutricionistas. Es en realidad tarea de todos poder protegerla y fomentarla. Bueno, es una muy buena manera de darme la palabra, me parece, con su comentario, porque yo creo que se está midiendo muchas cosas en el mundo, sobre todo, por ejemplo, la inversión, cómo se recupera la inversión y cuánto se produce y otros parámetros, pero uno tiene que también empezar a entender que se está invirtiendo muchísimo dinero en la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, que es muy importante. Pero si queremos poder guiar la inversión para que se pueda hacer en nutrición, para que se pueda hacer en esa dimensión humana, y para poder hacer eso tenemos que generar información, tenemos que educar a quienes tienen el poder de decisión sobre cómo se invierte el dinero. Con dos personas que estén proveyendo información y generando, sensibilizando a quienes toman las decisiones, ya se puede generar una diferencia importante. Bueno, es importante tener esta idea del efecto dominó positivo que pueden tener solamente dos personas en pos de la nutrición mundial. Y me gustaría decir a mí unas palabras finales sobre la cuestión de los derechos humanos, que siempre está presente casi entre líneas en todo lo que estamos diciendo, pero la Convención de Derechos del Niño establece que los niños tienen derecho a su alimentación, a tener un techo sobre sus cabezas y derechos que vienen y que conllevan responsabilidad de parte de los adultos, de parte de los gobiernos. Los gobiernos tienen, por lo tanto, la responsabilidad de movilizar los recursos necesarios para poder salvar la vida de los niños. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Estamos ahí casi quedándonos sin tiempo. La verdad es que ha sido una sesión más que interesante, muy rica en información y en reflexiones. Y vamos a ir cerrando nuestra sesión mientras todavía tenemos a nuestros intérpretes que nos acompañan y que nos están regalando unos minutos extras. Pero bien, tenemos 171 personas conectadas en este momento. Son todos ustedes parte de los esfuerzos de nutrición de las últimas décadas. La nutrición que está cada vez más presente ante la vista de quienes toman las decisiones, pero aún así sigue siendo pasada por alto en el mundo y se les está pidiendo, y hemos oído a los panelistas instarnos constantemente a poner la nutrición sobre el tapete, traerlo al diálogo en todo el mundo. Tenemos a nuestros nutricionistas líderes que han logrado poner la nutrición en las contemplaciones en la mente de los líderes políticos del mundo, entendiendo que la nutrición realmente afecta el capital humano. Ya sé que Sean desde USAID, el secretario desde el gobierno de Bangladesh, constantemente informando al primer ministro de lo que está sucediendo, más los esfuerzos que se están haciendo en India, que tan claramente nos han presentado el día de hoy, a medida que
avanzábamos y oíamos las ideas que nos compartían. Y también tenemos las reflexiones de nuestros expertos diciendo que si uno no tiene al ministro de Economía de su lado, no hay nada que hacer. Y también la voz de los jóvenes que nos dicen que sin los jóvenes tampoco nos tenemos nada que hacer, porque la nutrición es una fuerza de cambio y con la COVID, la nutrición se está viendo afectado. Hay niños, adultos mayores, mujeres que están sufriendo por esta situación, de manera que muchos de nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, de manera que es totalmente opuesta al desarrollo que queremos construir. La COVID no se ha solucionado, está aquí, está todavía entre nosotros y no va a desaparecer por un buen tiempo. Así que si ustedes, si quieren hablar de COVID, de derechos humanos y de capital humano, tienen que hablar también de nutrición, todas y cada una de las veces que hablen sobre estos temas. Así que, unos comentarios finales, les pedimos que nos presten su voz, así que vamos a hacer una encuesta final. Queremos que con esta encuesta ustedes piensen constantemente qué más pueden hacer en pos de la nutrición en los próximos meses, en los próximos años. Compartan la información en las redes sociales, en su lugar de trabajo, en las universidades, con sus amigos, con su familia, con sus parejas, con todas las personas que ustedes quieren en el mundo, porque es un mensaje más que importante. La nutrición importa y nos corresponde a todos ponerla sobre la mesa para que el mundo nunca deje de hablar de esto. Así que muchísimas gracias. Gracias a los organizadores. Un agradecimiento especial a Saskia. Gracias a todos los panelistas, a quienes ayudaron a organizar todo esto, a Nola Martin y a tantos otros que han estado trabajando detrás de escenas, que no los vemos, pero sabemos que son los arquitectos de lo que estamos haciendo el día de hoy, porque ninguna de estas cosas se puede hacer sin personas generosas que constantemente den y vuelvan a dar más y más. Así que piensen sobre nutrición, piensen sobre crecimiento. Mis saludos más cálidos. Gracias, Simon, Mira, Nenard, Saskia. Gracias, el ministro Hussein. Gracias, Sean Baker. Gracias, Stineke. Gracias, Bernice. Gracias, Shweta, Nola y todos quienes nos están acompañando en este momento. Nos vemos pronto. Bye, everyone. Thank you. Bye.